Bien, por último vamos a platicar un poco de lo que es la propiedad industrial y la propiedad en derechos de autor y conexos. Cabe señalar que en esta última materia que tenemos de discusión en la guía número 6 hay algo de mucha importancia que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es lo que viene a ser producto del intelecto o de la creación del ser humano. Esto no siempre se protegió, es de reciente protección. Realmente hay algunos antecedentes y algunos rezagos que vamos a tratar en relación a la protección a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, hago la diferencia que se divide en dos básicamente, que es la propiedad industrial y los derechos de autor y conexos. Nosotros lo tenemos básicamente en dos leyes, que es la ley de propiedad industrial, el decreto 57/2000 que tengo acá, y tengo también la ley de derechos de autor y conexos, el decreto 3798, con su reglamento, el acuerdo gubernativo de 283/2003. Como ven, en nuestra legislación pues tiene reciente la protección. Anteriormente incluso se estudiaba desde el punto de vista de la propiedad en derecho civil, pero la propiedad intelectual viene a ser ese derecho inmaterial que se protege de parte del Estado para los inventores, creadores y algunas circunstancias relacionadas. Nosotros es importante que hagamos algunos antecedentes, estudios en cuanto a dónde viene la propiedad industrial. De hecho, aquí en nuestro inicio de la guía, pues empezamos con los antecedentes, la creación de la Organización de Comercio y la división de derechos de autor y conexos y la propiedad intelectual. Anteriormente, en Grecia y en Roma, para hablar de antecedentes, pues ellos no tenían ninguna protección a derechos de autor y tampoco a la propiedad intelectual. De ahí lo que se protegió grandemente fueron las marcas. De hecho, el derecho marcario nace antes que la misma propiedad intelectual. Las marcas eran de mucho interés, especialmente para los griegos, que después se trasladó a los romanos, para evitar la duplicidad en cuanto a los productos, en cuanto a ciertas circunstancias que se venían dando en el manejo del comercio. Recordemos que los romanos también proliferaron el tema del comercio a través de los mercados. Entonces cada producto se le empezó a asignar un signo distintivo para diferenciarlo uno de otro, o de un propietario o de otro. Indirectamente ya estaban a través de la marca diferenciando a cierta protección de algunas personas, pero no había una protección por sí misma. Ahí fue por el año 1709 en Inglaterra, en donde se establece el estatuto de la reina Ana, una de las primeras mujeres en llegar al reinado en Inglaterra. Pero la reina Ana fue el estatuto que hizo que se protegieran por sí mismos los derechos de autor, especialmente en las obras literarias, en los cuales los ingleses pues ya le daban bastante importancia en cuanto a la protección. Este estatuto lo que hacía era proteger la autoría de esta circunstancia. De hecho, es el primer documento en donde se consigna la famosa expresión del copyright. Por eso el copyright es una palabra anglosajona que hasta la fecha la seguimos utilizando. De hecho, nuestra ley de derechos de autor y conexo aún la conserva el copyright o derechos reservados, como se le dice en la actualidad. Algunos autores, hay un autor mexicano que trata los derechos de propiedad inmaterial, que es David Rangel. Este autor pues tiene una definición junto con Robert Sherwood, que es otro autor que trata otra definición de propiedad intelectual. Los dos coinciden en que es el producto del intelecto, pero como establece Robert Sherwood, es la circulación a través de los derechos de propiedad, es decir, cuando se explota ya la propiedad de ese derecho. David Rangel, desde el punto de vista de los derechos inmateriales, lo estudia como aquel conjunto de ideas y cualquier circunstancia producto de la invención del ser humano que sea la protección de todo lo que sea lo creador y que sea explotado patrimonialmente.
Nosotros ya en nuestra ley de derechos de autor y conexos, por ejemplo, ya tenemos la división de derechos patrimoniales y morales. El derecho moral, que es la paternidad de la obra, es decir, de quien la creó, y lo que es el derecho patrimonial, que es la explotación económica de la obra. Pues nuestra ley viene consignando ciertas cosas que vienen de los antepasados. Es una forma breve que desarrolló esta reseña histórica, pero no queda ahí. Digamos, en el tema de las marcas, ahí por 1789, cuando viene el tema de la Revolución Francesa, cuando las corporaciones pues se vienen abajo con las disposiciones que se tomaron ahí, entonces pues ya solo quedan las marcas individuales, salen de escena lo que son las marcas corporativas que venían creando los temas del monopolio y todas esas cuestiones heredadas de la Edad Media. Pero hay ciertas cuestiones que vienen dándose ya por los años 1800, ya viene la segunda ola, como se le dice, de las invenciones, ya con el tema del cobre, la madera, pues ya aparece la imprenta, ya vienen muchas cuestiones en donde ya viene la reproducción ya de ciertas cuestiones en masa, el aparecimiento ya de la electricidad allá a finales del siglo XIX, que ya hizo, por ejemplo, la proliferación ya de sonidos, de otros tipos de cuestiones, ya la creación de fonogramas, audiovisuales, el cinematógrafo. Entonces vienen cuestiones que la misma tecnología vino superándose con las invenciones que se vinieron dando tanto del siglo XIX entrada del siglo XX. Viene casi a finales de la Segunda Guerra Mundial, por 1945, en donde hubo una reorganización mundial. De hecho, ahí se creó la ONU posteriormente con la victoria de los aliados, con Estados Unidos liderando el frente junto a Inglaterra, y por el otro lado pues los franceses y los rusos, que pues prácticamente impusieron un nuevo orden desde 1945 en adelante, creando la ONU, la OEA, otras entidades como la OASI, la Organización de la Aviación Civil. Viene también la Organización de la Liga de los Estados Árabes. Vino la reorganización mundial, y esto no fue ajeno al comercio. Se crearon las famosas GATT, los famosos GATT, que fueron a finales de 1949, que se viene creando, que fue el primer tratado de libre comercio. El GATT era la liberación de aranceles entre aduanas de los Estados miembros. Se toma como que fuera el primer tratado de libre comercio. Tardaron muchos años. No fueron sino hasta los acuerdos que se firmaron en Marrakech, en Marruecos, hasta 1994, en donde realmente se funda lo que es la Organización Mundial de Comercio, ya con disposiciones ya más afinadas, ya muchas cuestiones mucho más establecidas. Recordemos que por esa época, del 90 al 2000, se dio una reorganización en cuanto al tema de los servicios públicos, tanto la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el mismo tema de la explotación del petróleo. Entonces el comercio ha venido teniendo unas mutaciones dependiendo cómo se ha venido dando toda esta situación. Por eso, en respuesta a eso, es nuestra ley de derechos de autor y derechos conexos. En el 98 todo coincide, en el 94 la reorganización, 98 nuestra ley, de viene la otra ley que viene en el año 2000. Entonces todo es respuesta al movimiento mundial que se tiene. En la actualidad pues nosotros podemos hablar de una cuestión mucho más avanzada. Hablamos de tecnología, ya hablamos de nombres de dominio, ya hablamos de los famosos ICANN, Internet Corporation Assigned Names and Numbers, o sea, la asignación de nombres en el ciberespacio, la creación de páginas web, el comercio mercantil electrónico. Pues ya hablamos nosotros de explotación del comercio a través de la digitalización, y todo ha sido un avance tremendo en lo que es esta situación. Estas leyes de lo que es derechos de autor y conexos, así como la propiedad industrial, como ya quedamos, todo eso en conjunto forman la propiedad intelectual, pues viene a tener ciertos contenidos. En el caso del derecho de autor, como les venía diciendo, todo este movimiento que tuvo de los antepasados, pues viene y aterriza con las mismas instituciones que vienen, plazos de protección, por ejemplo, de derechos de autor, por el artículo 43 de nuestra
de nuestra ley pues tiene que es 75 años, a partir de la muerte del autor, igual en el coautor, entonces hay plazos muy grandes. También tenemos el convenio de Ginebra sobre el plazo de protección de derechos de autor, ¿verdad? El convenio de Bruselas, que tiene de 25 años, de 50 años, o sea, ambos convenios establecen incluso la protección de los derechos de autor en determinado tiempo establecido. Entonces, hay cuestiones que pues tienen ahí. En cuanto a los derechos conexos, pues los derechos conexos incluyen también todos aquellos derechos de los artistas, de los fonogramas, de los intérpretes, de los vocales, por ejemplo, en algunas circunstancias de los coautores, o la ganancia o la explotación económica que se genera a través de esa circunstancia. Digamos, pongo un ejemplo, por ejemplo, un cantautor, por ejemplo, Ricardo Arjona, que tiene pues alguna circunstancia relativa ahí a un tipo de un comercial, hace un contrato con una televisora, pues esta televisora pues él gana por el tema de la canción, de la música, y la televisora pues gana por el tipo de comercio, no sé qué esté anunciando, algún producto, algún servicio, y esos son los derechos conexos, ¿verdad? La explotación económica que otras personas aprovechan a raíz de una situación. De 1949 a casi finales de los años 60, pues se dio un tema bastante complejo. En el tema, por ejemplo, de la transpolación de la música, es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, venían de la música de los años 30, los años 40, entre el blues y el jazz juntos formaron el rock and roll, por ejemplo. Ahí se empezó a dar mucha situación relativa a la protección de los derechos de autor. Muchos artistas de color, por ejemplo, perdieron muchos créditos en cuanto a la creación de su música, específicamente del blues, cuando, por ejemplo, ya se dieron este reconocimiento ya en el caso de los artistas blancos por el tema de la discriminación. Entonces, por eso es que un ejemplo es que al rey del rock le llaman a Elvis Presley, quien no lo es, y sino que es Chuck Berry, por ejemplo, un artista de color. Pues todas estas cosas se vienen dando. Se crearon centros, digamos, de explotación, de reunión de personas cuando se dio la posguerra para el tema de seguir explotando ciertas creaciones. El tema de la creación, por ejemplo, de los cafés bars en los años 50 para que los jóvenes se reunieran a escuchar la música o apreciar las obras de ciertas personas. Y entonces se dio la comercialización, ¿verdad? Se dio la comercialización, se abrieron los puertos, y hablando del tema únicamente para no dar mucho en el asunto, un ejemplo es la música, ¿verdad? Entonces vinieron ya muchos posteriores que empezaron a acuñar sus derechos de autor ya en relación a todas estas cuestiones relativas allá al movimiento mundial que había habido posguerra en el año 45. Entonces nuestra ley tiene algunas cuestiones también, por ejemplo la transferencia de derechos. Nuestra ley está llena de contratos. La ley de derechos de autor está llena de contratos. Es muy importante que los ubiquemos. Yo siempre hago este ejercicio. Como ustedes ven, yo no tengo nada marcado, simplemente yo agarro las leyes y busco para que ser un tanto práctico. En el 27 tenemos el contrato de producción de obra audiovisual. Tenemos aquí, por ejemplo, el tema el contrato de cesión de derechos patrimoniales por el 72, contrato de licencia de derechos patrimoniales en el artículo 81, el contrato de edición en el 84, tenemos el contrato de representación y ejecución pública en el 93, el contrato de fijación de obra en el 101, y pues tenemos algunos ahí en la ley de derechos de autor y conexos. También tenemos el tema de las sociedades de gestión colectiva. Nuestra ley la tiene, la cerré, pero estamos, yo quiero hacerles una ubicación ahí para que pues los tengamos ahí ubicados. Las sociedades de gestión colectiva están desde el artículo 113 en adelante. Estas las tiene la ley contempladas como asociaciones de carácter civil no lucrativas. Lo que hacen es tener a los grupos de determinados autores, artistas, intérpretes, ejecutores de fonogramas, determinados creadores asociados para defender sus derechos. No es lo mismo, por ejemplo, un cantautor que defienda sus derechos en un juzgado solo, a que tenga el grupo de respaldo. Por eso es que se crea la sociedad de
gestión colectiva, que no es nada más que aquella persona jurídica constituida a través de una asociación con carácter civil, sin carácter lucrativo, a través del cual personas con determinados intereses defienden sus derechos en conjunto. Eso es lo que es una sociedad de gestión colectiva. Es algunas cuestiones, ubicación, algunos convenios que hicimos, solo el convenio de Ginebra, por ejemplo, la Convención de Bruselas, ahí detallamos unos al final de la guía, ¿verdad? Entonces, nos pasamos al tema de la propiedad industrial, no sin antes hacer una alusión aquí a ciertas cuestiones relativas a las vías procesales, que también las vamos a ahondar en la propiedad industrial. Siempre es bueno recordar las vías procesales que tenemos en la Ley de Derechos de Autor y Conexo. En el artículo 133 tenemos nosotros que todo lo que se tramite en ocasión a hacer valer los derechos de que se promuevan en ocasión de esta ley a través del juicio oral. Entonces aquí ya promueve juicios orales, competente juzgado de primera instancia civil, y son cuestiones pues que se derivan en relación a esto. La ley de propiedad industrial, pues nuestra ley de propiedad industrial pues tiene algunas cuestiones. A mí siempre me gusta tener también a la mano el convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial. ¿Por qué? La propiedad industrial contiene nombres comerciales, marcas, expresiones de publicidad, diseños industriales, tiene modelos de utilidad, tiene lo que son las patentes, muchas cosas que tiene, y son los que detallamos nosotros en la guía para que ustedes vayan familiarizándose con estos conceptos y definiciones. De entrada, la ley tiene los conceptos y definiciones, ¿verdad? Por ejemplo, tiene lo que son las patentes. La patente es aquel título otorgado por el Estado a través del cual acredita la propiedad y la invención de un producto. Eso es la patente. Lo que dice en relación a la patente, la ley de propiedad industrial, en nuestras definiciones, dice título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o titular respecto a una invención. Dice, eso lo establece desde el artículo 4 de la ley de propiedad industrial. Pues hay algunas cuestiones que tenemos también acá en relación a los, por ejemplo, los diseños industriales, los dibujos de utilidad y los modelos de utilidad. Un diseño industrial incluye los modelos y los dibujos. Los modelos son aquellas formas tridimensionales, dice la guía, la ley, y los dibujos son aquellas series de colores, líneas intercaladas entre sí que forman un signo distintivo. Para entenderlo, nosotros imaginemos lo que es un modelo de utilidad, que incluye, por ejemplo, los dibujos y los diseños industriales. Un modelo de utilidad es, por ejemplo, la caja campero o la cajita feliz de McDonald's. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que ese es un modelo que incluye los diseños y los dibujos, el modelo sería la cajita, forma tridimensional, donde un producto que identifica ciertas cuestiones. Y el dibujo sería el pollito ahí dibujado, ¿va? Con colores, figuras y cuestiones así. Esos son los modelos de utilidad. Tenemos también el tema de los nombres de dominio, lo que es la Corporación de Internet para asignar nombres, el famoso ICANN, es Corporación de Internet para asignación de nombres y números. En el ciberespacio pues hay una localidad para que se inscriban ciertos nombres. El IP, que tienen todas las páginas web, por ejemplo, las páginas web donde algunas personas pues se identifican, la crean y ofrecen cierto producto o servicio. Las páginas web tienen cierto diseño, tienen algunos dibujos, tienen su modelo. Eso es lo que es protegido por la propiedad industrial. John Postel es en el año de 1998, es uno de los fundadores de los nombres de dominio. Él pues está con fines no lucrativos, tiene esta entidad que está situada en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. Entonces él es uno de los fundadores en donde prácticamente tiene este registro desde el año 98. En nuestro país, la Universidad del Valle es la encargada de los nombres de dominio, de ejercer su
registro y control. Como ustedes pueden darse cuenta, a mí siempre me gusta profundizar en estas ramas que no las tenemos en nuestros programas de estudio, pero que otras universidades sí los tienen. Yo he llegado a comparar, por ejemplo, que alguien egresado en una licenciatura en esta universidad, pues sale en el nivel que tiene alguien con una maestría en cualquier otra universidad, maestría en mercantil, por ejemplo. Ellos se preparan muy bien en cuanto a estos temas, va actualizando mucho. O sea, no es raro que esté en la Universidad del Valle el tema de la inscripción de los nombres de dominio, la mayor relación con la tecnología. De hecho, ellos tienen un procedimiento, el arbitraje, a través del SECAN, el Centro Nacional de Arbitraje y Conciliación, en donde cualquier situación que se dilucide, realizan un contrato a través de esta circunstancia y ventilar a través del arbitraje ad hoc. Entonces, son cuestiones que tiene y que es muy importante que nosotros sepamos para entrar ya al mundo de lo que es la tecnología. Hay una guía, que es la guía número 12, en donde nosotros vamos a ver completamente el comercio electrónico, vamos a ver cómo se actúa a través, por ejemplo, de páginas eBay o, por ejemplo, Amazon. ¿Cómo está ahorita el tema del transporte? Ya el comercio ya no es el que tenemos básicamente en nuestro código de comercio, ya está mucho más avanzado y es a donde nosotros tenemos que entrar. Por eso es bueno ya empezar a hablar de ICANN, de los nombres de dominio, de las páginas web, de cómo se maneja el tema de la comercialización a través de redes sociales y cómo se maneja el comercio a través, ya en el mundo, a través del Bitcoin o de la cibermoneda, o como quieran llamarlo ustedes en esa circunstancia, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que vamos a ir viendo esa situación. Entonces, la marca, tenemos temas como la marca, lo que es el nombre comercial, y algunas cuestiones que están ahí. El tema de la marca, ya les hablaba yo de los griegos y los romanos. Pues las marcas, hay distintas clases de marcas. Las marcas es un signo distintivo que se utiliza para diferenciar un producto de otro. Pero los romanos le pusieron bastante interés al tema de las marcas para diferenciar los productos y ese sigue siendo su objeto. Pero hay distintas clases de marcas. Las marcas, ya les decía, individuales y colectivas, como se iniciaron, pero actualmente hay marcas corporativas, hay individuales, hay colectivas, hay marcas registradas, no registradas, hay marcas del olfato, a través del olfato, hay marcas a través, o marcas sonoras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos algún anuncio donde dicen alguna cuestión relativa a una marca, pues nosotros tenemos ya la noción de la marca. Hay un convenio del 2004, ese fue en Budapest y hay otro en París. Los convenios estos se establecieron en el año 2004 que no era necesario identificar una marca y que el olor de un producto podría identificarlo con tal. Nosotros inconscientemente probablemente lo hemos hecho con el tema de las lociones. Ahí nosotros nos pasan una loción y decimos nosotros, bueno, esta es Paco Rabanne, esta es Calvin Klein, esta... O sea, son cosas que nosotros indirectamente el comercio, como ustedes, el comercio llega por los lados en donde ustedes menos se los imaginan. Entonces, todo ese tipo de las marcas viene siendo algunas marcas complejas, otras marcas simples, marcas mixtas, marcas significativas y un desglose de marcas que nosotros podemos tener en el estudio de estos signos distintivos. Es muy importante que nosotros sepamos cómo está el convenio de marca, está el convenio de Niza. Niza es un lugar en Francia, en donde el convenio de Niza es exclusivamente para la protección de marcas. Entonces, todo esto está protegido a través de la legislación y convenios internacionales, como les he venido diciendo. Entonces, son cuestiones que se vienen dando. El nombre comercial es el medio a través del cual se identifica una empresa. Siempre me hacen esta pregunta, yo la he hecho mucho en exámenes privados cuando me ha tocado el tema de mercantil en algunas ocasiones, ¿cuál es la diferencia entre un nombre comercial y una denominación social? Entonces pareciera ser lo mismo, ¿verdad? Dicen, no, entonces hay cierta tergiversación y es sencillo, porque el nombre comercial identifica a una empresa y la denominación a una sociedad. ¿Verdad? Recordemos que una sociedad es la persona jurídica y la empresa es el centro de explotación económica.
Son cosas que nosotros debemos diferenciar. El fundamento de la denominación social está en el Código de Comercio y el fundamento del nombre comercial está en la Ley de Propiedad Industrial. Entonces son cosas que vienen siendo ahí. Hay un tema bien delicado que es el tema de la competencia desleal. La competencia desleal la definen como aquel acto contrario a la buena fe comercial. Todo acto que sea contrario a estas prácticas es competencia desleal. La competencia desleal la tenemos, pues, sí está regulada tanto en el Código de Comercio como en la Ley de Propiedad Industrial. De hecho, en el Código de Comercio es uno de los dos juicios es uno de los dos casos de procedencia de un juicio ordinario en el ámbito mercantil. De hecho, aquí en el Código de Comercio, pues tengo el Código de Comercio, yo manejo el Código antiguo para efectos de ubicación un tanto más pronta, porque en los demás siempre es un poco mal. El 364 está la acción de competencia desleal, tenemos el 361, el 362, la competencia desleal, así dice, todo acto hecho contrario a la buena fe comercial. Aquí establece la acción de competencia desleal, se entabla por la vía ordinaria, son cuestiones ahí que tiene el Código de Comercio, es uno de los dos juicios. El otro juicio ordinario es para dejarlo claro en el Código de Comercio, que establece expresamente, únicamente son dos, es el tema de las asambleas, la impugnación de las asambleas. Aquí la tengo en el 155, en el 157, la impugnación de los acuerdos de las asambleas pueden impugnarse o anularse en juicio ordinario. Son los únicos dos juicios ordinarios que tiene nuestra legislación mercantil. Y lo aludo porque uno de ellos precisamente es el caso de la competencia desleal. En la Ley de Propiedad Industrial pues tenemos ahí el tema de la competencia desleal. ¿Ven? Aquí tenemos, por ejemplo, en el 172. También se considera desleal todo acto que sea contrario a uso y prácticas honestas. La diferencia es que en el 182 los procedimientos nos mandan al juicio oral. Es decir, la Ley de Propiedad Industrial nos manda una acción de competencia desleal a través del juicio oral, mientras que el Código de Comercio, pues, y es claro que es el tema de la vía ordinaria. Esto es bueno dejarlo claro para que veamos esta situación. Hay otros puntos como el secreto empresarial. El secreto empresarial, que es toda información que debe ser protegida por tener un valor no solo de explotación económica, sino un valor para el autor que no quiere que se dé a conocer para resguardo de su producto. Es muy famoso el secreto más guardado de la historia, por ejemplo, el tema de la fórmula de la Coca-Cola, que es dos familias tienen la fórmula y se la van dejando por herencia y ninguna de las dos sabe qué contiene la otra fórmula. Entonces la van dejando por herencia, se divide en dos. Uno tiene una parte del componente, una familia, y la otra familia, la otra parte del componente. Entonces esa fórmula que tienen está protegida, es uno de los secretos empresariales más protegidos en la historia de cualquier situación. Ahora, el tema de la biotecnología. La biotecnología, nosotros tenemos lo que es la biotecnología, tenemos nuestra ley de propiedad industrial, pues establece algunas cuestiones, por ejemplo aquí 129, alcance de patentes para biotecnología. La biotecnología no es más que aplicar la tecnología a algo vivo. Yo siempre les propongo aquí el ejemplo, bueno, el tema del jamón, por ejemplo, o el tema de los embutidos. O sea, la aplicación de la tecnología a algo vivo con el objeto de comercializar, ¿no? También está con las plantas, los enlatados, ahorita todo es ya ya no hay productos muy naturales, ya todo es en serie, las sopas instantáneas, ya las verduras empaquetadas, o sea, ya son realizar procesos tecnológicos hacia los productos para el objeto de la comercialización. Por eso viene el tema después de la protección de vegetales, el tema de lo que es la protección de la biodiversidad. Recordemos que, y pareciera esto, son temas de derecho ambiental. De hecho, yo aquí sugiero siempre el convenio de protección de vegetales,
también está la ley de áreas protegidas, está la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Hablar un poquito del medio ambiente. Recuerden que dentro del medio ambiente están los recursos naturales, y dentro de los recursos naturales, dentro de las funciones de los recursos naturales, pues tenemos que ser materia prima, y ser materia prima quiere decir que crea alimento para el ser humano. Entonces viene el recurso natural, viene y es materia prima, esa materia prima es procesada a través de la industria, viene la industria, la coloca en un almacén y es comercializada para que del estante del almacén pues vaya a la refrigeradora, a nuestra casa. Esa es la ruta en realidad de lo que son los productos, y eso se llama comercio. Entonces hay cuestiones que es importante y tienen mucha relación. Entonces, por último, hay algunas cuestiones relativas ahí. Les voy a enviar pues una fotografía de lo que son algunos procesos para que ustedes pues no tengan mayor duda en cuanto a los procedimientos de inscripción, oposición, cancelación de marcas y algunos juicios que hay ahí. Y vaya, por ejemplo, ahí tengo algunas cuestiones relativas a estas circunstancias. Por ejemplo, el tema de la solicitud y registro de las marcas, desde el artículo 22 al 27, que tenemos las solicitudes, y el tema de la oposición, pues tenemos algún tema de las cancelaciones de las marcas, ahí por el 64, 65 y 66. Tenemos los juicios orales de nulidad y anulabilidad con procedencia del artículo 20 y 21, y tenemos pues el recurso administrativo que cabe, que es el recurso de revocatoria, que ese no lo van a encontrar hasta el último, sino está en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Industrial. Muchos me han dicho cuando vayan a las sesiones, miren, no encontré ese bendito recurso, no, porque lo buscamos hasta atrás, técnicamente tendría que estar hasta allá, y en el artículo 13 lo encontramos. Junto al video les voy a enviar una fotografía de estos trámites, que son bastante sencillos. La ubicación ya prácticamente se las he dicho en la Ley de Propiedad Industrial. Hay algunas acciones procesales que hay que identificar en derecho procesal, vienen enmarcados en la Ley de Propiedad Industrial, como las acciones procesales. Ya hablamos que hay un juicio oral, que es un juzgado de primera instancia civil. Tenemos medidas cautelares plenamente nominadas. Esto es muy importante. Una de las más importantes es las medidas de frontera, que es esa orden judicial para que el juez ordene a las fronteras del país vedar el ingreso, la importación y la exportación del producto que se esté ventilando en algún juicio relativo a algunas circunstancias. Es una medida cautelar, la denominada medida de frontera, que es con una orden judicial. Pero hay más medidas cautelares. Aquí tenemos nosotros todas las acciones procesales que podemos identificar desde el artículo 178, y las providencias cautelares en el 186. Tenemos las medidas, la medida de frontera que está en el 190, y por ejemplo una de las medidas que llama mucho la atención es la cesación inmediata del uso, aplicación y colocación de los productos infractores y de los actos desleales. Esa es una medida cautelar. También la confiscación y traslado de depósitos judiciales de los productos materiales. La suspensión de registros o licencias sanitarias que resulten para la internación, distribución o comercialización de productos infractores. Entre otras, 187 es el artículo de donde están las medidas cautelares o providencias cautelares, medidas de aseguramiento. Bien, como ven, es algo bastante interesante lo que es el tema de la propiedad intelectual. Yo los insto a que investiguen, a que profundicen. En estos cortos videos que yo les estoy haciendo, pues hemos finalizado casi que en un poquito más de 2 horas, casi de toda la guía 6, y así poco a poco vamos a ir desarrollando las guías, y espero que les sirvan de lineamientos. Cuídense bastante y esperemos la introducción de la guía número 7, que ya viene en camino. Muchas gracias.